Buenas tardes, mi nombre es Lady Judith Estupiñán Fontecha. Actualmente estoy cursando el tecnólogo de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les vengo a dar una breve explicación del punto número 1 del desarrollo de la guía. ¿Qué son los fotones? Pues los fotones son partículas elementales de luz que pueden interactuar con la materia de diversas maneras. Hay tres tipos principales de mecanismos que hacen como esta interacción. Una de ellas es el efecto fotoeléctrico, que es cuando un fotón interactúa con un átomo, especialmente con un electrón, en una órbita alrededor del núcleo del átomo. Si la energía del fotón es suficiente para superar la energía de la unión de electrón en su órbita, el fotón puede transferir toda su energía al electrón. Pues como resultado el electrón es liberado del átomo, creando una corriente eléctrica. El segundo efecto sería el efecto Compton, que es cuando el fotón incide y choca con un electrón. Lo que hace es liberar, pues se libera como fuera del átomo. Esto hace que se transfiera parte de su energía y que cambie totalmente su dirección. El tercero, sería la producción de pares, que es cuando el fotón con suficiente energía puede convertirse en un par de partículas, un electrón y un positrón. Este proceso solo ocurre si la energía del fotón es mayor que la energía del reposo de las dos partículas que se producen. En conclusión, pues estos mecanismos muestran cómo se interactúan los fotones con la materia, cómo resulta una variedad de fenómenos y pues espero que les haya gustado. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Karen Tatiana Vargas Toro, soy estudiante de la Universidad UNA, me encuentro en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación les hablaré del punto 3 de la guía fase 3. Magnitud, exposición, símbolo, X mayúscula, definición de la relación, cantidad de carga eléctrica producida en el aire por unidad de masa del aire. Características. Se utiliza principalmente en física de radiación para medir la cantidad de radiación ionizante en el aire. Tasa de exposición, símbolo X mayúscula. Definición de la relación, cantidad de carga eléctrica producida en el aire por unidad de masa de aire y unidad de tiempo. Características, presenta la rapidez en la que se produce la exposición, se utiliza continuamente en la dosimetría y radiación-protección para evaluar la exposición continua a la radiación. Dosis absorbida, símbolo D mayúscula. Energía absorbida por unidad de masa en un tejido. Características, se utiliza para medir la cantidad de energía depositada en un tejido por una unidad de masa. Es importante en la radioterapia y en la evolución de la dosis en radiología. Tasa de dosis absorbida, símbolo D mayúscula. Energía absorbida por una unidad de masa de un tejido o una unidad de tiempo. Características. Representa la rapidez con la que se absorbe la energía en un tejido. Se utiliza en la dosimetría de radiación para evaluar la tasa depositada en energía. Dosis equivalente. Símbolo H mayúscula. Dosis absorbida ponderada por los factores de calidad de radiación. Características, se utiliza para mantener en cuenta los diferentes factores biológicos de distintos tipos de radiación. Es relevante en la protección radiológica y en la seguridad de radioterapia. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Gilberto Martínez Hernández, estudiante del tercer semestre del programa de Radiología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Acuerdo a la guía de la materia de Radiología y Radioprotección de la fase número 3, vamos a hablar sobre el punto número 5, el cual hace referencia a explicar los tipos de la exposición acuerdo
a la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía. Entre los tipos de exposición tenemos la exposición ocupacional, a la cual se refiere a la exposición de los trabajadores que están ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante durante el desarrollo de sus actividades laborales. También tenemos la exposición pública, que esta se refiere a aquellas personas que no están ocupacionalmente expuestas a la radiación ionizante, pero que pueden estar expuestas debido a actividades o situaciones que la involucren con las fuentes de radiación. Tenemos la exposición médica. Esta exposición médica hace referencia a la exposición de pacientes durante procedimientos médicos que lo involucran con la radiación ionizante, como por ejemplo la radiografía, las tomografías computarizadas, las radioterapias, entre otras. También tenemos una en particular que es la exposición de las personas expuestas por razones de emergencia o desastres. Como su nombre lo indica, se refiere a que las personas que pueden estar expuestas a radiación debido a situaciones de emergencia o desastres radiológicos, como un accidente nuclear o radiológicos. También esta pregunta nos manifiesta que mencione y explique la definición y las características para lo que es una zona controlada y una zona supervisada. En una zona controlada es un área donde puede existir niveles significativos de radiación ionizante o de contaminación radioactiva. Una de sus características, el ingreso a esta zona controlada es limitado a personas autorizadas que necesitan realizar actividades relacionadas con la radiación, como por ejemplo los que realizan las mediciones periódicas de la radiación y contaminación radiactiva, y asimismo estas personas evalúan y controlan los niveles de exposición. Tenemos la exposición supervisada, es un área donde es poco probable que se exceda los límites de exposición ocupacional establecidos, pero donde se requiere un estricto monitoreo para verificar que los niveles de radiación se mantengan por debajo de los límites. Las características, aunque el acceso a la zona supervisada no está tan restringido como en la anterior, en la zona controlada, aún se aplica controles para limitar el ingreso de personas autorizadas. Estas personas realizan también mediciones periódicas de radiación para verificar que los niveles de exposición ocupacional se mantengan dentro de los límites aceptables. Aunque el riesgo de exposición en la zona supervisada es menor que en la zona controlada, el personal que trabaja en esta área también debe recibir su capacitación en la seguridad radiológica y estar familiarizada con los procedimientos de trabajo seguro. Muchas gracias. Donde voy a desarrollar la actividad 9, donde nos dice que cuando una trabajadora ocupacionalmente expuesta notifica que está embarazada, se debe hacer una evaluación cuidadosa del riesgo, la limitación de la exposición a la radiación, la reasignación de tareas si es necesario, ¿cierto? La educación, capacitación, las consultas médicas y una comunicación abierta y continua. Ya que este paso es crucial para garantizar la seguridad tanto de la trabajadora como del feto durante la exposición de la radiación ionizante. Para abordar esta situación es fundamental considerar internacional de radioprotección y radiología, ¿cierto? Unas consideraciones diarias, unas consideraciones semanales, unas consideraciones mensuales. De la exposición diaria se debe seguir el principio de Alara, ¿cierto? Ese principio de Alara es tan bajo como sea razonablemente posible. La exposición, estamos hablando de la exposición. Se debe realizar evaluaciones de riesgo para la determinación si las actividades laborales de la trabajadora deben suponer un riesgo para ella misma y para el feto, como ya lo indicábamos. Se debe
implementar medidas de protección adicionales si la exposición excede los límites establecidos para las mujeres embarazadas. Y ahí es donde nosotros entramos a ver de qué manera la dosis diaria nos dice la organización que no debe superar el 1 misibeles para la trabajadora embarazada. En las consideraciones semanales se debe monitorear regularmente la dosis de la radiación recibida por la trabajadora ocupacionalmente expuesta para garantizar que no se exceda los límites de la dosis establecida. Se dice que es fundamental que la trabajadora ocupacionalmente expuesta esté informada sobre las actividades laborales que puedan aumentar su exposición y a la radiación y se tomen medidas preventivas si es necesario. Dentro de las consideraciones semanales se dice que la dosis semanal acumulada no debe exceder los 7 milisibeles. Entonces, debe tener un control. Dentro de las consideraciones mensuales, se dice que se debe revisar y actualizar las evaluaciones de riesgo periódicamente, teniendo en cuenta cualquier cambio de las actividades laborales o las condiciones del trabajo que puedan afectar la exposición de la radiación de la trabajadora ocupacionalmente expuesta. Se debe garantizar que la trabajadora ocasionalmente expuesta tenga acceso a la información, capacitaciones necesarias sobre los riesgos radiológicos y las medidas de autoprotección.